la limitación del inconsciente. Es decir, que si el inconsciente no conoce el tiempo, todas las memorias que tenemos, que me ha pasado algo cuando yo tenía 5 años, o en la vida fetal, o que yo cargo la memoria del bisabuelo, todavía es verdad, todo es verdad al nivel inconsciente. O sea, yo lo enfoco más desde la memoria, aunque me parece muy interesante esta percepción del tiempo, pero no tengo este conocimiento, entonces no te puedo Ujú. No, 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 profundizar en eso. ¿no le echaste una leída al libro de Garnier? Sí, sí, pero conectarlo al transgeneracional y todo eso no he hecho De este. hecho, mira, de hecho una cosa, porque en uno de tus vídeos que he visto comentas lo de hacer un poco esa entrega, por decirlo así, al inconsciente en el tiempo de la siesta. Cuando, por ejemplo, Garnier no recomienda el momento de la siesta. Él dice como si dijéramos que no es un momento apto. Él insiste en que sea un momento a la hora de dormir por la noche, pero que no es tan disponible. Bueno, nada, una curiosidad. No, no, pero es interesante. Yo creo que eh, para mí son nivel de conciencia diferente. Es decir, que para mí si tú entregas a tu doble un futuro posible, para mí está actuado a un nivel de conciencia. Cuando tú entras en autohipnosis, en trance, está entregando a tu inconsciente, cuando tú sueltas y entras en este trance, que él procesa eso, pero es otro nivel de conciencia, yo creo. Ujú, ujú, Yo lo percibo más de esta manera. sí, ¿eh? Ok. Bueno, ahora mismo en unos días vas a tener un... ¿Cuándo es exactamente Es el este fin taller? de, es Este fin este de fin. semana, a la vuelta de la esquina, vas a hacer un taller sobre transgeneracional, ¿verdad? Sí, Que lo impartes tú. sí. Ajá. Viernes, sábado y domingo. Sí, viernes, sábado, domingo, son un taller de 3 días. Es un taller abierto a todos, es decir, que si tú te interesa el tema, no es necesario que tú hayas hecho formación antes o cualquier cosa. Entonces, bienvenido a todos. Lo puedo hacer a nivel personal para entender mejor cómo tu historia familiar maneja tu realidad y tu situación presente. Y por supuesto, es la gente que son terapeuta, yo creo que tener este enfoque me parece muy importante porque en terapia lo encontramos muy a menudo. Ajá. O sea que van a ser 3 días de formación, por lo que tú comentas, ¿no? Sí, es un taller de formación, no es un curso a donde vamos a trabajar a nivel terapéutico, aunque este curso tiene un efecto secundario terapéutico porque vamos a explicar muchas cosas, pero vamos a aprender protocolo terapéutico para liberar una memoria transgeneracional. Entonces, en la estructura de la enseñanza, primero voy a hacer con un alumno la demostración de este protocolo y después la gente en pareja van a hacer este protocolo de un lado del paciente y de un lado del terapeuta. Entonces es concreto y a la vez es una formación. Y entonces como tú vas a vivir el protocolo del lado del paciente, por supuesto, puede trabajar un tema. Pero no es una terapia, pero vamos a decir que tiene efecto secundario de transformación. Ok, que es más de formación, como has dicho, que terapéutico. Sí, Ok, ok. aunque que como tú experimentas los protocolos terapéuticos, va a tener una función terapéutica, por supuesto. Pero Perfecto. yo digo que es más un efecto secundario, porque lo que vamos a buscar es que la gente puede utilizar el protocolo y aprender a hacer eso. Ok, ok. El otro día, mira, me he quedado con ganas de preguntarte, o sea, ¿relacionas el inconsciente con el alma, Jean? Es un tema muy amplio. No, tiene gente que asocia, que toma el inconsciente como Dios. Entonces, para mí son niveles diferentes. Para mí, el inconsciente pertenece a nuestra personalidad encarnada, tiene el disco duro, los automatismos y va a dar respuesta automática. Y yo creo que el alma es más vinculado con nuestra conciencia, con un C mayúscula, y el inconsciente más vinculado a nuestra personalidad. Pero es mi manera de percibir las cosas. Ok, bueno, yo te lo pregunto sí, más que nada porque efectivamente tú lo decías el otro día, depende de qué escuela. Sí, Bueno, pues hay diferentes denominaciones y conceptos. Si te vas con Jung es una cosa, no coincide exactamente con lo mismo que dice Freud, etcétera. Entonces, mira, hay algo que a mí me surge siempre como un poco la duda, la pregunta.
Cuando, por ejemplo, hay niños chiquititos que tienen pues, un cáncer, que vienen estas enfermedades a veces raras, ese tipo eso es una especie de trasunto que viene del transgeneracional, ¿no es así? Esas situaciones de Entonces, enfermedades en niños chiquititos. si hablamos de enfermedades en los niños pequeños, lo que es importante y lo que tenemos que entender es que podemos intentar de entender las cosas con hipótesis, no con certeza. Me parece peligroso decir, un niño que viene con un cáncer es transgeneracional, porque como seres humanos tenemos muchos factores en juego y yo creo que debemos tratar una misma cosa a varios niveles posibles. Y yo creo que es importante de tomar en cuenta este nivel y la hipótesis de la descodificación es que lo que podemos llamar de genético es el transpuesto de una memoria transgeneracional. ¿No? Y es decir, que la enfermedad de un niño, si es muy fuerte, podemos explorar qué ha pasado en la familia hasta cuatro generaciones antes, el niño. Ajá, ok. Sí, pero bueno, es interesante lo que comentas, de trabajar siempre con ello como una hipótesis Mm. y no caer un poco en el dogmatismo, ¿verdad? Sí, sí, porque si no vamos a encerrar a la persona en un modelo que nosotros proponemos y aquí nos podemos perder cosas porque no podemos reducir al ser humano a un cuerpo, a un pensamiento, a una emoción. Somos eso, pero somos mucho más que eso. Y yo creo que cada persona, cada historia es única. Y si no tenemos la capacidad de extender nuestra escucha que sale de nuestro modelo, no podemos acoger a la persona. Es importante tener un modelo, una estructura para trabajar, pero yo creo que es importante de estar abierto y de esta manera podemos hacer evolucionar nuestro modelo y hacer que el modelo cada vez más se acerca de la experiencia que es la confirmación del modelo. Ujú. Sí, 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 muy clarito, muy bien vamos, entendido. Mira, ha surgido una cosa que estoy aquí, esto del directo es lo que tiene. Resulta que a la hora de conectarnos, yo decía, qué raro, no lo veo, no lo veo. Y resulta que últimamente, cuando he hecho yo misma algún directo, no sé por qué, porque yo no lo he configurado así, salía como solamente el público yo, en vez de ser, pues eso, público. Lo he tenido que modificar y ya estamos ahora en directo con más amigos. Entonces Bien. esto nos ha dejado ahí un poquillo ralentizados, ¿sabes? Uh-huh. Pero mira, estoy aquí para saludar. Está Casio, está Jorge, está también Mónica y se van sumando ahora más amigos. Sandra. Bueno, Bienvenidos, bienvenidos a todos. bienvenidos, que Vuestros, sí, vuestros antepasados. estamos aquí con Jean, que nos viene a Jean Guillaume. A mí es que me gusta mucho el francés, ¿eh? Ah, Yo lo hablo poco, pero es un idioma que me encanta. Que nos viene a hablar efectivamente del transgeneracional y que, bueno, si hubiese alguna parte de la charla, los 5 primeros o 10 minutos primeros, pues los añadiré aquí en el muro para que todo el mundo, porque había muchas personas con ganas de estar en la charla y luego también de ponerte algunas consultas, algunas cuestiones. Así que también hay que decirlo, vamos a animar a que todo el mundo pues exprese lo que o pregunte, porque es una muy buena ocasión de tenerla aquí en directo. Así que el funcionamiento, hay una cosa, bueno, yo aprovecho un poco a preguntarte cosas de mi propia cosecha, ¿no? Esta realidad 3D es de tipo mecánico, tiene un funcionamiento más o menos, ¿no? Como podríamos decir, un poco mecánico. ¿Tú lo ves de esa forma? ¿a qué te refieres cuando dices mecánico? Digamos, de causa y efecto. Es decir, bueno, es una comprensión que yo tengo de que, digamos, si una persona no tiene un cierto, digamos, desarrollo humano, ¿no? O nivel de conciencia, su vida es una pura mecanicidad. Es decir, la causa es el programa que tiene y el efecto va a ser pues el que le produce esa causa. A eso me refiero. Sí, yo estoy de acuerdo con esta percepción, es decir, que cuando, a partir del momento a donde estamos sometidos al espacio y al tiempo, estamos sometidos a las leyes de la física de Newton, es decir, la gravedad es un sistema causa-efecto y un tiempo lineal.
Pero si modificamos nuestro estado de conciencia, salimos de este tiempo lineal, entramos en un tiempo sincrónico y estamos más en coherencia con leyes cuánticas, a donde el espacio y el tiempo no existen. Entonces, si estoy, vamos a decir, identificado a mi nombre, a mi cuerpo, a mi historia, y que yo pienso que, bueno, lo que maneja la vida es la casualidad, y que yo nunca cuestiono lo que me pasa, mi historia, mi vida está escrita porque es mi programación inconsciente que lo escribe. ¿No? Me gustaba mucho esta definición que daba Einstein. Einstein decía que el azar es la cara que Dios utiliza cuando Él quiere quedarse anónimo. Entonces, cuando Dios quiere estar anónimo, utiliza lo que llamamos la casualidad. Entonces, Einstein tenía esta comprensión que la casualidad no es tan casual, pero a veces nos cuesta aceptar que la causalidad no tiene mucha responsabilidad en la historia. Ujú. Es que en Sobre realidad, todo cuando hablamos de transgeneracional, porque lo que vemos en transgeneracional es que estamos sometidos a la repetición de la historia. Jodorowsky dice esta frase muy fuerte, como muchas cosas que me gustan mucho de él, y él dice, si tú no conoces tu historia transgeneracional, estás condenado a repetirla. Entonces, empezar a investigar qué ha pasado en la familia es muy importante para empezar a caminar en nuestro destino. Si no, si repetimos la historia de los antepasados, caminamos en el destino de ellos, no en nuestro destino. sí, sí, lo que pasa que fíjate, esto que comentas, y además en la otra charla que tuvimos, yo me he dado cuenta en mi propia familia que cuando porque he hecho de detective, durante años he estado haciendo un rastreo por libros de la iglesia y registros civiles, y cuando me sentaba con las personas mayores, una tía, abuela, etcétera, me daba cuenta de que digo, me está diciendo solo una parte. No. Sí, y de hecho o sea, quiero decir que a veces cuesta mucho el tirar del hilo para que te puedan contar, pues, por ejemplo, que hubo un escándalo con el abuelo y cosas de ese estilo, ¿no? Sí, a menudo lo que hace que la historia no se cuenta es por vergüenza o es por negación. Es decir, bueno, no ha pasado nada, se minimiza todo, pero no se soluciona nada. Y ese es el problema. Por supuesto que sí. Vamos a ver, el tema de los seres que en el árbol no llegaron a nacer. ¿Esto cómo por dónde lo tomas? Para poder sanar quizás duelos que no se hicieron, seres que no llegaron a tener vida, ¿no? Eh, lo que es importante es en el transgeneracional que hablamos de muertos, de seres que no podemos nacer, es dar su lugar a este antepasado. Es decir, mientras que no damos el lugar a una persona que está borrado de la historia, vamos a recuperar su historia. ¿Y cómo saber que una persona está borrada de su historia? Es sencillo, no conocemos su nombre. A partir del momento o en la historia sabemos que alguien ha existido, pero que no sabemos su nombre, es como si esta persona está borrada de la historia. Y esta persona, uno de la descendencia, va a venir y va a repetir su vida, pero igual. Porque si repito su vida de manera igual, es mi manera inconsciente de dar su lugar a esta persona que fue por la familia. Entonces, la pregunta es cómo dar su lugar a una persona. Muy sencilla, tiene que darle un nombre. Porque cuando tú le das un nombre, le da una existencia y le recoloca en la familia. Es decir, bueno, este bisabuelo que no sabemos nada, yo voy a elegir que le llamo tal, ¿ok? Yo escribo su nombre y voy a decir a este antepasado, yo te doy tu lugar en nuestra familia. Cuando tú haces eso, tú te vas a despegar de la historia de este bisabuelo, por ejemplo. O sea, y por ejemplo, para un bisabuelo que ni siquiera, pues eso, le puedes bautizar tú y ponerle un nombre, porque era el padre de mi abuela, pero nunca se supo quién es ese señor. Claro, porque si cuando tú le das un nombre, tú lo estás reconociendo, tú le dices, yo sé que tú has existido y yo te doy tu lugar a nuestra familia. Y entonces, ¿qué pasa? Recolocar el bisabuelo en su lugar. Lo que debemos tener claro es que
Si yo cargo la historia de un antepasado, no estoy en mi lugar, estoy Ujú. en su lugar. Entonces, si yo doy su lugar al antepasado, yo recupero mi lugar. Y es el primer paso para vivir nuestra vida. Caminar en nuestros zapatos, en nuestro camino, no en los zapatos del otro. Qué interesante. Pues eso me acabas de dar una idea, porque la verdad es cierto, darle el nombre y reconocerle. Exactamente. Ujú. Y en un árbol familiar, efectivamente, donde por ejemplo, los hombres han estado como un poco negados, es Ujú. decir, hay fundamentalmente el tema es que va a haber una falta de función paterna. Eso va a repercutir en un desequilibrio que se podrá manifestar de muchas maneras, entre otras, el que las mujeres asuman un rol un tanto masculino, ¿no? Claro, hasta tal punto que la descendencia nace solamente es niñas, no nacen varones. Entonces, aquí es una manera de borrar los hombres, hacemos niñas, pero los varones no pueden nacer, por ejemplo. Ajá. Qué bueno, que sobre el yaciente, ¿qué nos cuentas? Porque a veces yo he leído hace tiempo un libro de de Salomón Seyam. Es como si fuera que a alguien en la familia le cae un muerto, ¿no? Sí. Entonces, eso es el trabajo de Salomón Selam, que ha descubierto el síndrome del yacente. Y recomiendo mucho de leer el libro de Salomón porque lo explica muy bien. Y el título del libro es Duelo no hecho, vida bloqueada. Y eso es el síndrome del yacente. Es decir, que cuando cargamos un muerto, con lo cual este duelo no está hecho, nosotros vamos a tener nuestra vida bloqueada. Ujú. Nuestra vida puede ser bloqueada a través de una enfermedad que nos impide vivir, a través de un problema económico que nos impide vivir, a través del hecho de no poder construir una vida afectiva, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué vamos a bloquear nuestra vida? Porque es una manera de reconocer el fallecido. Es decir, por ejemplo, imaginamos que tú cargas un tío abuelo que ha fallecido a 20 años de un accidente, por ejemplo. Entonces tú, hasta 20 años, tu vida va a estar estupenda. Y a partir de 20 años, todo se bloquea y tú no entiendes nada. Porque tú a 20 años va a parar tu vida, va a dejar de vivir. Y haciendo eso, tú estás diciendo al tío abuelo, yo reconozco lo que has vivido. Parando tu vida, tú reconoces que la vida del tío abuelo fue parada. Pero es totalmente inconsciente. Es por eso que mientras que no reconocemos la historia que cargamos, vamos a estar sometidos a una repetición porque mientras que somos inconscientes, vamos a honrar desde el sufrimiento, viviendo el mismo sufrimiento que el antepasado. Y ahora, por ejemplo, también a veces se relaciona un poco con los temas de TDAH, ¿no? Del tema de los niños que tienen como problemas de atención. No, no podemos reducir eso, podemos tener muchos conflictos detrás. Mm. Lo, que, lo que hablamos del síndrome del yacente son gente que tiene una vida bloqueada, entonces intenta muchas cosas pero nada funciona. Son gente que son muy blanco a nivel de la cara, de la piel. Gente que tiene mucho frío, Y que le eh, gusta vestir de oscuro, ¿no? que se gusta vestir de oscuro, que le cuesta un montón levantarse la mañana, por ejemplo. Entonces tiene un montón de que no son depresivos, pero que carga como una tristeza y como una ausencia de sentido a la vida. Sí, Esos sí, son sí. un síntoma general que nos puede decir que tal vez podemos tener la hipótesis que la persona carga una persona fallecida y este duelo no se ha hecho. Ujú. Bueno, y el tema, porque hay una especialización muy grande en todo lo que es el tema de los bloqueos estos de abundancia y de prosperidad. Es decir, cuando en el árbol hay dinámicas ocultas, ¿no? De, pues eso, bueno, muchas ruinas o que ha habido a lo mejor una guerra entre hermanos por la herencia, todo eso, y luego hay descendientes que pueden tener una lucha muy grande por la supervivencia, ¿verdad? Claro, lo que debemos entender es que lo que nuestro consciente llama problema es la solución de nuestro sistema inconsciente. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tú estás solo y quiero estar en pareja y que no logra a construir una pareja, significa que por tu sistema inconsciente la solución es de estar solo. Estar solo.
Si tú quieres estar tranquilo a nivel económico y que siempre no logra a llegar al fin del mes, es porque tu sistema inconsciente, la solución es de no tener dinero. Entonces debemos buscar cuál es la coherencia, es decir, cuáles son las memorias que cargamos, que hace que por tu inconsciente la solución es de no tener dinero o de estar solo en vez de estar en pareja. Entonces, por ejemplo, he encontrado muchas veces que la gente que tiene muchas deudas, es decir, que trabajan solamente para pagar deudas y cuando se acaban las deudas otra caen, son gente que a menudo están cargando un crimen en la historia transgeneracional. Es decir, que un antepasado ha cometido un crimen y este crimen él no lo ha pagado. Y es la descendencia que va a pagar. Y a menudo lo podemos pagar a nivel económico. Es decir, es como si nosotros estamos pagando esta deuda. Cuando hablo de crimen, no es solamente un asesinato, puede ser un incesto, un asesinato, de abandonar un niño, porque cuando tú abandonas a un niño es como si lo tiran en la basura, ¿ok? Y eso hace que, por ejemplo, en la descendencia son gente que puede tener mucho problema de deuda económica, por ejemplo. Sí, por ahí está el tema fuerte de la culpa, ¿no? Sí. Con o sea, deudas y culpa van ahí como muy de la mano. Eh, Aquí no es tanto la culpa, es decir, que lo que se paga no es la culpa, es el crimen. ¿Okay? Pero también la culpa puede generar eso. A ver ese Lo punto. que debemos tener es que un mismo síntoma puede tener varias causas múltiples. Uh-huh. O sea, pero tú dices, o sea, el hecho en sí mismo ya va a generar ese, digamos, ese patrón, ¿no? Lo va a generar. Y yo pensé que lo que era sustancial es el tema de la culpa que puede tener pues la persona que a lo mejor lo perpetra o el que lo calla, lo esconde y que eso de alguna manera quede ahí como un resentir no expresado y tal. No forzosamente, porque tiene gente, si son en modo psicópata, no van a tener culpa. Ya, bueno, es verdad. ¿Okay? Ujú. Yo Digamos que es... lo que ya he encontrado en relación a este tema es que la persona que está pasando su vida a pagar deuda y que tiene la sensación, son gente que tiene la sensación que te dice, mira, yo tengo la sensación que estoy aquí para pagar algo, pero no sé qué es, como si tengo una maldición. Y eso es típico que la persona no está hablando de ella, habla de otro nivel. Pero a donde he podido ver que la culpa impide a la persona de generar abundancia es más vinculado a su propia historia. Es decir, que su propia historia hace que le han aprendido a tener culpa de ser mala o de no sé qué. Entonces la persona no se permite disfrutar porque tiene la culpa y debe pagar. ¿Ok? Entonces, es por eso que cuando hago el taller del dinero digo que tiene dos cosas que debemos cambiar en nuestra vida si queremos que las cosas fluyan más a nivel económico, es permitir disfrutar. ¿Por qué? Porque tú quieres más dinero para que tu vida sea más agradable. Porque la Ujú. función del dinero es que nos permite que la vida material sea más sencilla. Entonces, si tú tienes una prohibición a disfrutar, la consecuencia es que tú vas a tener dinero para pagar la factura, pero no más. Y la segunda cosa es de aprender a recibir. ¿Qué significa? Significa que cuando tú recibes un regalo o algo, no te sientes en deuda, pero sientes gratitud. Porque si tú te sientes en deuda, la solución es de no recibir para no sentir en deuda. Entonces te toca hacer todo tú solo, en vez que tú puedas recibir en vez de hacer todo tú solo. Claro, claro, muy bien explicado. Entonces, esto que comentabas es como si fuese que en algún momento se ha perpetrado un acto que de alguna manera la inteligencia que gobierna la vida lo entiende como algo, un acto no coherente o contrario al sistema, ¿no es así? Y eso va a detonar una Yo lo especie de veo más en patrón. relación al sistema familiar, es decir, que este inconsciente familiar tiene la información que algo se ha hecho y no se ha reparado. Entonces, a la descendencia que va a tocar la reparación. ¿Y cómo vas a tocar la reparación como es inconsciente? Es pagar. Ok. Vamos a ir con algunas cuestiones y preguntas que nos están planteando. Nos dice Claudia, dice que si es un nonato y no supimos el sexo para nombrarlo, ¿cómo hacerlo entonces? No pasa nada, escucha tu intuición y da si es tu intuición un nombre de hombre o de mujer. Ajá. Bueno, pues Claudia, ya sabes, afina un poco la intuición
y ponle el nombre que te venga. Y nos pregunta Diana, dice, ¿cómo saber si somos dobles o yacientes de un ancestro? Y en ese caso, después, ¿cómo sanarlo? Bueno, aquí nos toca entrar un poquito más en el detalle, pero para hacer lo más sencillo posible, primera cosa es tú cargar el mismo nombre. Es decir, que tiene el mismo nombre que el muerto. Entonces, aquí está vinculado. La otra cosa es que tú te das cuenta que tiene el síntoma del adyacente y tu vida está bloqueada, tiene frío, está más en tristeza, te gusta vestir de negro, te cuesta despertar la mañana y vas a buscar cuáles son las muertes dramáticas, porque lo que debemos entender es por qué un duelo no se hace, porque la muerte está vivido de manera injusta. Y la injusticia es las cosas más difíciles de aceptar. Entonces, un niño muerto es un duelo no hecho. Un adulto joven muerto es un duelo no hecho. Alguien que muere a la guerra es un duelo no hecho. Alguien que muere de repente en un accidente es un duelo no hecho porque siempre está vivido como es injusto. Es por eso que no se puede aceptar. Ok. Y nos pregunta un poco más abajo, Diana vuelve a hacer una pregunta, ¿cómo se puede descodificar la amnesia que podría ser por, no sé qué me dice, Alzheimer? Alzheimer. Ah, Alzheimer. Ah, sí, ok, Alzheimer. U otra enfermedad. ¿Cómo se puede descodificar la amnesia que podría ser por Alzheimer u otra enfermedad? Pregunta ella. Para tener más precisión, cada enfermedad tiene una especificidad. Alzheimer toca las neuronas, otras toca otras cosas. De manera general, es lo que he explicado antes, tenemos que buscar por qué es la solución de borrar la memoria. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el interés de borrar la memoria? Es de no sufrir, porque si no me recuerdo, no puedo sufrir. Entonces, podemos buscar conflicto de separación muy fuerte, porque si no me recuerdo de la persona, no voy a sufrir. Y podemos buscar cuáles son los sufrimientos que no quiero recordar. Y entonces es una protección. Es una protección. Entonces, si me olvido, es como si ya no puedo sufrir más. Ok. Y Claudia hace la pregunta de si los dobles se saben de acuerdo a la fecha de nacimiento, ¿cómo sabremos, pues muchas veces dentro de los 3 meses, dice, ¿cómo sabremos? Pues muchas veces dentro de los 3 meses caben varios familiares. Pero no son tanto 3 meses, ¿no? Dentro de... No. No, son 10 días o por Y ahí. son más o menos 7 días alrededor de tu fecha de nacimiento. Es decir, que si tú has nacido un 10 de marzo, tú estás vinculado en el árbol a toda la gente que ha nacido entre el 3 de marzo y el 17 de marzo. Son 7 días más o menos. ¿Okay? Y si tu fecha de nacimiento corresponde a la fecha de nacimiento entre el 7 y el 17 de marzo de un antepasado, está conectado a él. Pero también tu fecha de nacimiento puede corresponder a la fecha de muerte de un antepasado. Imagínate que tú naces el 10 de marzo, que tu bisabuelo ha nacido el 3 de marzo, entonces está conectado a él, pero tu abuelo ha fallecido el 12 de marzo. Entonces tú estás conectado a los dos. ¿Okay? Y también tiene que ver con el tema de la concepción, ¿no? Es decir, Sí, puedes... es decir que no quería entrar mucho en estos detalles porque son muchos detalles, pero podemos decir que tu fecha de nacimiento y o de concepción está vinculado a la fecha de nacimiento o de muerte de un antepasado a más o menos 7 días. Más o menos es eso la historia. Ajá. Sí, bueno, da para mucho esto de mirar Sí. lo del doble y todo Pero esto. lo que debemos entender, porque a menudo tiene confusión, yo puedo compartir mi pantalla si yo tengo la opción, ¿no? Bueno, no, si me puede dar el permiso de compartir la pantalla. A ver, voy. Te he hecho hospedador. Muy bien, ok. Ya, mira, voy a compartir eso. ¿Se ve? ¿Se ve Sí. bien? Okay. Entonces, lo que debemos entender es que el transgeneracional es todo lo que ocurrió antes de nuestra concepción. Eso es muy importante. Es decir, que lo que vas a cargar de la historia familiar es todo lo que ha pasado antes de tu concepción, porque una vez que está concebido, ya no lo vas a cargar. ¿Qué significa?
Significa que, imagínate que tu abuelo todavía está vivo y que te han dado el mismo nombre que tu abuelo o que tu abuela. Entonces tú estás cargando la historia de tu abuelo o tu abuela, pero ellos están vivos ahora. Bien. Entonces, la historia que tú debes mirar de tu abuelo o de tu abuela es qué han vivido ellos de su nacimiento hasta el momento de tu concepción. Imagínate que cuando tú estás al momento de tu concepción, tu abuelo o tu abuela tiene 52 años. Entonces, lo que te va a interesar en la vida de tu abuelo o de tu abuela es qué ha pasado en la vida de ellos entre el nacimiento y 52 años. Porque después, como tú estás concebido, todo lo que ha pasado no lo vas a cargar. Y eso es importante para aclarar las cosas. Es decir, que los antepasados no siempre están muertos. Porque si hablamos de un tío, si hablamos de una abuela, han nacido antes de ti, son antepasados. Pero la historia que carga es todo lo que ha pasado en la vida de esta persona antes de tu concepción. Que esto da para muchísimo, ¿eh? Sí, sí, Sí. te da para 3 días y mucho más. Bueno, que tenemos que volver a comentar que este próximo fin de semana Jean va a dar un taller sobre el transgeneracional, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Sí, sí. Que vamos a poner y vamos a compartir el enlace después en comentarios y todo esto para quien esto le interese, le resuene y que quiera aprender más, ¿no? Y luego aplicarlo en su vida. Nos pregunta Nina, dice, me intervinieron de una hidátide de Morgani hace 20 años en un ovario. Es material genético, síntoma de gemelo perdido. Los pares de calcetines se desparejaban. No sé lo que pasaba dentro del tambor de la lavadora, pero debe ser que siempre se le quedaban desparejados. Dice, compraba muchas veces la ropa por dos. Siempre he dicho que quería tener una hermana. ¿Sería bueno ponerle un nombre a esa hermana? Muchas gracias y un abrazo desde Suiza. Un abrazo de Suiza con nieve, porque yo creo que tiene mucha nieve en Suiza ahora. Tiene mucha nieve, sí, que está compartiendo fotos de mucho frío, sí. Sí, aquí para mí no es transgeneracional, eso hace parte de la vida fetal, es decir, que si tú llega y que al principio de la vida fetal tiene un gemelo o una gemela, y que en los primeros meses este gemelo o esta gemela se va, tú vas a tener esta memoria de pérdida. Y la hipótesis en descodificación es que si vivimos una pérdida, ¿qué significa una pérdida? Es que alguien ha fallecido. Eso va a tocar los ovarios o los testículos porque el ovario o el testículo permite de reparar la pérdida porque permite la reproducción. O sea, reproducirse es una manera de reparar la pérdida y es por eso que toca los ovarios o los testículos. Entonces, aquí tiene una memoria en la vida fetal de pérdida y tiene esta memoria de soy dos, no soy uno. Y es por eso que son gente que compra las cosas en doble, que come por dos, que vive por dos, que hace todo en dos porque tiene esta memoria. Aquí el primer paso es de dar un nombre a este gemela o este gemelo, como lo va a sentir de manera intuitiva, pero no es suficiente. Tiene que hacer un trabajo para reconectar esta memoria en la vida fetal. Se necesita un trabajo más profundo a nivel emocional para liberar totalmente esta impronta que es totalmente estructurante en tu vida porque se ha puesto desde el principio. Sería un duelo, algo así habría que hacerle, ¿no? En duelo, pero también liberar la memoria de esta impronta, Ajá. de esta Conectar, huella. porque tú una herramienta que utilizas mucho, por lo que yo veo, es la hipnosis ericksoniana, ¿no? Ujú. ¿Mm? Sería por medio de un estado de trance. Sí, eso sí, sí, sí. Ok. Bueno, vamos a ver, nos pregunta Solange, ¿y qué significa que te roben o estafen de forma recurrente? Entonces, si tiene eso que se repite, tiene que mirar en tu árbol quién fue robado, a quién han estafado, a quién ha robado, porque tú estás en lealtad a la persona robada. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que tiene que preguntar es quién ha vivido una estafa, un robo. A menudo puede ser una herencia, porque uno recupera la herencia y el otro hermano o hermana no tiene nada. Tenemos que puedes investigar de este lado. Muy bien, Solange, ya viste por aquí una pista. Y Mónica nos está preguntando, dice, en el síndrome del yaciente por niños o adolescentes muertos,
Cuando no se han podido realizar los duelos, ¿se trata entonces de realizar los duelos para poder sanarlo? No es tanto realizar el duelo porque esta pérdida no es la tuya. Tiene que reconocer el sufrimiento de las personas que han perdido este ser querido. Por ejemplo, imagínate que tu abuela pierde tu abuelo. Entonces, imagínate, tu abuela tiene 30 años, tiene dos niños, acaba de tener al segundo, es una pareja que empieza su vida y el abuelo muere fusilado o un accidente. ¿Ok? Entonces, eh, lo que debemos hacer es ver si estamos conectados al abuelo o a la abuela. Si tú estás conectado al abuelo, va a tener el síndrome de adyacente. Pero si tú estás conectado a la abuela, va a estar muy difícil para ti de confiar en los hombres y de hacer una pareja, porque la memoria que tu inconsciente tiene es que el hombre te va a abandonar y te va a quedar a asumir todo. Es por eso que siempre encuentra hombres que no se comprometen contigo o los hombres que quieren comprometerse, tú no estás enamorado de ella. Porque la solución es de no construir pareja porque el hombre te va a dejar. ¿Ok? Entonces es por eso que en función de con quién estamos conectados, vamos a tener una memoria diferente y entonces la solución de adaptación es diferente. Ujú. Bueno, esto es todo es todo una artesanía todo esto, ¿eh? Es muy artístico en realidad, porque este trabajo requiere de mucha intuición, presencia, ¿sí? No es intuición, es solamente la lógica. Tú mira la historia, ¿ok? El abuelo fallece de accidente. La abuela se queda con los dos niños y debe aguantar todo eso, ¿ok? Esta experiencia, qué se ha grabado dentro de la abuela? Y lo que te va a decir lo que se ha grabado en la abuela es el síntoma de la descendencia. ¿Me Ujú. explico? Sí. Entonces, a partir del síntoma de la descendencia, puede tener una idea de la memoria que se ha grabado dentro de la abuela o el abuelo. Tiene una lógica, no es intuición, es súper lógico. Sí, bueno, pero es una lógica que después, desde lo consciente, es como que nos cuesta a Sí, veces porque darnos es cuenta. una lógica irracional. Ujú. El consciente tiene una lógica racional, el inconsciente tiene una lógica irracional. Es por eso que lo que debemos buscar es por qué es la solución de hacer este problema. ¿Por qué? Porque por tu inconsciente, cuando él hace, entre comillas, este problema, él está haciendo la solución de supervivencia. Porque él tiene la memoria que el hombre va a morir y te va a abandonar. Pero mientras que el inconsciente tiene esta memoria, para él no es una posibilidad, es una realidad, es una certeza. Entonces la solución es no puede construir pareja como eso está en seguridad. Y es eso todo la confusión. Porque a partir del momento en el inconsciente tiene una memoria, es una realidad. ¿Por qué? Porque el inconsciente no conoce el tiempo. Y es por eso que todo lo que está grabado todavía es verdad para el sistema inconsciente. Y además el inconsciente es un poco tontorrón, ¿no? Porque es como que te sigue dando la lata con una situación determinada porque para él, en su forma de ver las cosas, está dando una solución que para ti en lo consciente es un rollo, pero es un Es poco... un rollo porque, como te he dicho, la clave es que el inconsciente no conoce el tiempo. Y él es como si él todavía piensa que es verdad. Entonces, si cuando tú estás viviendo la guerra, está en modo paranoico, te va a salvar la vida. Pero cuando se acaba la guerra, si está paranoico, va a tener problema. Pero nunca, el inconsciente nunca sabe que la guerra se acaba. Y una pregunta, esto, por ejemplo, cuando la señora tiene a los dos hijos y en la guerra le fusilan al marido y queda ahí en supervivencia, podríamos verlo como que tiene ese famoso bioshock del que habla, por ejemplo, el doctor Hammer y en el que se basa todo este tema de la medicina germática. Sí, ¿verdad? Es como esa es la programación, ¿no? Ujú. Entonces, el bioshock de la abuela es una vivencia y esta memoria se transmite a la descendencia. ¿Qué significa? Significa que si esta abuela tiene una descendencia femenina y que imaginamos que una nieta carga su nombre, esta nieta puede hacer quistos en los ovarios porque es la solución para reparar la pérdida. ¿Ok? Entonces, nieta está haciendo la solución en su cuerpo de un conflicto que no es suyo.
Lo que debemos entender es que un niño que nace viene dentro de él con la memoria de evento que nunca ha vivido. Y eso se llama transgeneracional. El transgeneracional significa que cargamos memorias de acontecimiento que nunca hemos vivido. Entonces, la pregunta es, ¿pero a qué sirve de tener todo eso? Y la intención positiva es la supervivencia de la especie. Al día de hoy, los elefantes en África nacen sin colmillos. ¿Por qué? Porque lo que se ha grabado en la especie es que le matan por eso. Entonces, la descendencia no va a tener colmillos para poder sobrevivir. Sí, sí. Y entonces, la intención es que si en los antepasados, uno de los antepasados fue en peligro, vamos a transmitir la información del peligro a la descendencia para que la descendencia pueda construir un programa de adaptación y sobrevivir. Eso es la intención positiva. Pero la realidad es que te jode la vida. ¿Por qué? Porque como el inconsciente no conoce el tiempo, él hace una solución en un contexto donde el problema no existe y la solución se convierte en un problema. Claro, vidas enteras que están llenas de repeticiones y Exacto. se mueren repitiendo. De hecho, ahora, o sea, por los síntomas te conocerás. Eso, sí, Oye, tengo aquí cierto. más, espera, espera, que tengo más preguntas aquí que se nos amontonan. Vamos a ver. Tenemos aquí, nos dice Andra, nos dice, y cuando trabajas por tu cuenta, ganas bastante dinero y consigues resultados, pero luego no ganas nada, te desanimas, no trabajas, te cuesta ser constante y te quedas sin dinero y vas repitiendo el patrón, ¿esto a qué se debe? Bueno, es un patrón que tiene de todo este. ¿Y cómo solucionarlo? Nos pregunta Andra Zou. A menudo lo que he encontrado en este patrón es que aquí hablamos de la lealtad familiar invisible. ¿En qué consiste la lealtad familiar invisible? A estar fiel al clan, pero a la petición inconsciente del clan. Es decir, que al nivel arcaico, para sobrevivir, necesitamos una tribu. Y entonces, para que yo pueda sobrevivir, debo siguiendo a pertenecer al clan. Pero imagínate que viene de una familia donde todos han luchado mucho para ganar poco dinero. Uh -huh. Entonces, si tú te gusta lo que haces y ganas dinero, es como si estás traicionando al clan. Entonces, cada vez que llega a un nivel de bienestar, la lealtad hace que tú vas a perder todo para vivir como ellos. Y sanar eso es transgredir la lealtad familiar. Entonces, eso se va a hacer en una sesión de terapia para transgredir eso. O sea que aquí hay una dinámica, como si dijéramos, ¿no? Una dinámica oculta. Sí, Así sí. que ya sabes, hay que hacer terapia para poder esto desactivarlo. Nos dice Mónica, un placer escucharte, Jan, y dice, es excelente el taller transgeneracional, son muy buenos los protocolos. Debe de ser que ella los ha hecho. Sí, totalmente sí. Sí. Y Gabriel nos está comentando aquí, ¿y el origen transgeneracional? ¿Dónde tiene su origen? Valga la redundancia. Dice, biológico, genético, providencial. En este último caso, ¿confirmaría que somos algo más que materia? Sí, pero yo creo que esos son debates que no tienen nada que ver. Es decir, que el dicho que somos más que materia u otras cosas eso es otra cosa. Aquí, cuando hablamos de transgeneracional, hablamos de memorias que tenemos dentro del disco duro, vamos a decir, y que el computador aplica la programación que tiene, punto. Entonces, la intención positiva de la transmisión transgeneracional, como lo he explicado, es la supervivencia de la especie. Y es por eso que se transmite esta información. ¿Okay? Entonces, no es que cuando nace el transgeneracional, siempre está presente, pero vamos a cargar hasta 4 o 5 generaciones antes de nosotros más o menos. Sí, y además eso vienen hasta en los textos sagrados. Se habla de ese tipo Uh-huh. de memorias. Es muy, muy, muy interesante. Y ahora te quería yo preguntar un par de cosillas. A ver, tranquis, tranquis, que también yo quiero tener tiempo de hacer las preguntas. Mira, yo tengo una amiga que está ahora con un tema de retracción de encías, ¿sí? Y además una chica que es joven, quiero decir, tiene 35. Un caso así, para de alguna manera dar con el origen de por qué el inconsciente biológico hace eso, ahí por dónde tirarías o qué recomendarías.
Más o menos las encías es una mucosa, entonces el conflicto de la mucosa es un conflicto de separación. Entonces estoy separado de mi palabra. Entonces es una separación, desvalorización en relación a la palabra, es decir, no hablo porque no tengo nada que decir o si digo algo nadie me escucha. Y eso está vinculado a las encías. Entonces lo que vamos a buscar en primero es a cuándo ella en su historia ha vivido eso. Lo que debemos entender es que cuando empezamos a hacer un proceso terapéutico, la trampa es de ir directo en el transgeneracional, porque eso te permite de evitar tu propio drama. Entonces yo lo que hago es que en primero miramos la realidad de la historia de la persona y si es necesario vamos a ver el transgeneracional. Pero ir directo al transgeneracional a veces es una trampa para evitar el problema de verdad. Claro. Pero por supuesto, depende. Imagínate que una persona tiene depresión. Tú le dices, ok, mi padre tenía depresión y mi abuela paterna tenía una depresión. Entonces vamos a ir directo a la abuela, porque el padre y el paciente es una repetición de la depresión de la abuela. Ok, ok. Es que cómo nos gusta evadirnos, ¿eh? Cómo nos gusta buscarlas, ¿eh? Y salir corriendo. Nos pregunta Andra, esta chica que antes estaba preguntando lo de esto, ¿no? Lo de que si ganas bastante dinero y luego pues no ganas nada y te desanimas y todo esto. Ahora está preguntando que para ese tema, ¿cuánto le llevaría? ¿Cuántas sesiones le llevaría a desactivarlo? Seguramente eso habría que verlo sobre el terreno, ¿no? Sí, es una pregunta que es normal, pero que no se puede responder, por desgracia, porque aparentemente a veces tiene cosas fáciles que va a costar a deshacer porque detrás de este tema tiene otros temas que están bloqueando el proceso. Y a veces algo que parece complicado se puede resolver rápidamente. Yo, mi recomendación es empezar. ¿Ok? Y por lo mínimo 5 sesiones. Ponte este objetivo, mínimo 5 sesiones y empieza. Y confía en ti y confía en el proceso. Porque entrar en la terapia y decir, ¿cuánto sesión me va a durar? Es que no, ¿cómo decir? No estamos en algo que podemos medir de manera muy clara, Ujú. porque trabajamos a un nivel inconsciente, emocional, familiar a veces, y no sé a dónde nos va a ir la historia. Pero yo creo que hacer esta pregunta eh, es una manera indirecta de poner una forma de resistencia, ¿ok? Lo que entiendo, pero es importante de tener la conciencia de ir más allá, porque tenemos un sistema dentro de protección dentro de nosotros que hace que nos vamos a hacer trampa nosotros mismos. Quiero solucionar eso en una sesión. Ya. Bueno, a ver, sí, es posible, a veces me ha pasado en una sesión que podemos resolver un problema y a veces te cuesta 10. ¿Tú utilizas No algo? sabemos. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. Quiero decir que te la he pasado, pero quiero decir que preguntar por cuántas sesiones te va a llevar es que tampoco lo puedes No, pero precisar. está bien de hacer la pregunta y es normal de hacerla Mm, también. sí, sí, Pero sí. debemos entender que no podemos entrar en terapia con este desde dónde, vamos a decir, porque no va a ayudar en el proceso, aunque es normal de hacer la pregunta. ¿Utilizas algo la biodescodificación dental? Eh, Cuando es necesario, no soy experto en eso, como lo puede estar Christian Beyer, por ejemplo, que es muy experto en eso, y tiene gente que se especializa en eso. Yo no me estoy especializando en eso, pero se me ha pasado de tratar gente con problemas de Bueno, encía, de que, raíz. que hay que decir que el código 33, los franceses, con el tema de la biodescodificación, ahí menudo potencial que habéis abierto, ¿eh? Sí, ¡Wow! sí. ¡Wow! ¡Wow! Muy importante, una labor muy sustancial en el despertar de la conciencia y en todo esto que estáis haciendo, ¿eh? Pues, y ahora te quiero preguntar yo, cuando se observa un síntoma, por ejemplo, en lo que estamos hablando, por ejemplo, en el cabello, en que se ha observado un cambio sustancial a una determinada edad, que se ha observado en la abuela y en la madre, y luego en la descendiente, ahí, ¿eso cómo se atacaría? Es decir, ¿hay algo a nivel del árbol que Sí, se refiere? aquí, Mm, si la abuela es la primera que empieza con el problema, vamos a ir directamente en la abuela, porque el resto es solamente una repetición. vale, pero es que tampoco se sabe más arriba Pero sobre ese particular.
el inconsciente tiene la memoria. A Ujú. menudo en el transgeneración dice, pero ¿cómo puedo trabajar en transgeneracional si no conozco nada de la historia? Entonces, no conocer nada de la historia a menudo es que tú no has hecho ninguna pregunta. Ujú. La idea es preguntar de verdad, pero si tú quieres tener respuesta, debe liberar la persona de la culpa. Entonces, debe decir, mira, yo si estoy en tu lugar, no sería fácil de confesar cosas, pero es importante para mí de saber cosas. Entonces, de poner tranquilamente la persona para que la persona se puede hablar y liberar. Y aunque no tiene respuesta, solamente el hecho de ir a hacer pregunta a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, a tus tías, es un acto simbólico que hace que va a empezar a mover cosas a nivel inconsciente. Y tu inconsciente tiene la memoria de eventos que tú no conoces, que tú no has vivido. Entonces, si tu inconsciente tiene la memoria, tenemos técnica para hacer surgir esta memoria. Lo que vamos a ver en este taller también. Qué bueno, tienes de todo. Qué bueno. Entonces, vamos a un poco a ir concluyendo y a comentar de nuevo que este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, Jean Guillaume va a dar este taller sobre el transgeneracional que va a ser online, súper cómodo ¿Sí? y donde va a dar pues un montón de conocimientos y también herramientas para poder un poco destrabar, ¿no?, esas memorias. Un poco, no mucho. Un mucho. Y que además, bueno, cómodamente, que eso también se agradece, ¿no? No tener que desplazarse, poder hacerlo online y todo lo demás. Vamos a dejar a facilitar el enlace para quien quiera ampliar horizontes, ¿sí? ¿Qué, ¿Sí? qué quieres decir un poco o concluir con ese taller? A ver, ¿cómo? Lo que me viene en relación a este taller son dos cosas. La primera cosa es que digo cuando empezó el taller es que la realidad supera siempre la ficción cuando empezamos a mirar la historia familiar. Porque siempre pensamos que son en las otras familias que ha pasado cosas increíbles, dramáticas, pero eso es el asunto de todas las familias. En todas las familias tiene cosas que no te puedes imaginar. Entonces es importante cuando entramos en la historia de estar abierto a películas de Star Wars que podemos encontrar. La segunda es una frase de Jodorowsky que dice que sanar es traicionar la familia, porque es romper una lealtad y no significa que tú no vas a amar tu familia, no vas a dejar de ver tu familia, al revés. Cuando tú sanas la historia transgeneracional, a menudo los vínculos de sangre fluyen más, pero tenemos que hacer un acto de conciencia en primero, de aceptar de transgredir una prohibición inconsciente para vivir nuestra manera en función de nuestra elección y no con la programación recibida de la historia familiar. Muy, muy claro. Nos hace aquí una pregunta Claudia y dice, entonces, ¿el transgeneracional trasciende la genética? Eh, en algunos casos con pacientes sí he verificado eso, que trabajando memorias así hemos tenido resultado en el cuerpo fuerte. Sí. Sería la epigenética, ¿no? Porque hoy, ahora que se habla tanto de la epigenética, al fin y al cabo es la forma de activar nuevos genes y de desactivar algunos que son los que nos están haciendo la Pascua, ¿no? Nos están haciendo Sí, la recibir. epigenética, la epigenética para mí está dando respuesta científica a algo que como terapeuta verificamos desde 20, 30 años. Los terapeutas desde muchos años lo saben porque tú lo verificas en la consulta, en la historia de los pacientes. Pero ahora, si la ciencia lo valida, eso ayuda a más gente a entrar en el tema y está, me parece bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los amigos y amigas que se han sumado a acompañarnos en esta súper chula charla que nos ha dado Jean Guillaume. Y yo encantada. A mí me gusta muchísimo, me pongo en modo escucha, ¿sí? Sí. Y bueno, aquí tienes el salón de tu casa para Muchas gracias. cuando en cualquier momento quieras volver. Para mí es un gusto porque además ya te he dicho que tengo un nivel de resonancia enorme con todo lo que compartes y de verdad, pues mucho éxito con ese taller que vas a dar el fin de semana y que compartiremos el enlace. Y bueno, pues lo que quieras decir así para finalizar, a modo epílogo.
Ok. Entonces, muchas gracias, Francis, por este momento, por este, preguntas. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas también, porque yo creo que las preguntas son muy importantes porque empezamos con algo real. Y para mí es eso que es importante, es decir, que la idea de ir en el transgeneracional no es para sanar tu árbol, es para que tu vida funcione. Y si para que tu vida funcione te toca liberar una memoria, lo va a liberar, punto. Pero debemos empezar con un problema concreto. En tu día a día, en tu presente, ¿cuál es tu problema? Y es eso que quieres solucionar. A veces, solucionar eso no es necesario ir en el transgeneracional, pero a veces sí. Pero para mí lo que es muy importante no es mirar el árbol desde un aspecto solamente intelectual, decir, ah, ha pasado eso, entiendo, porque eso es una curiosidad intelectual, pero no es una herramienta de transformación. Para mí debemos abrir el árbol transgeneracional a partir de un problema concreto que queremos resolver y aquí vamos a mover de verdad a nivel inconsciente las memorias para encontrar el camino de la solución. Y estar además dispuestos a un poco como a conectar con eso, ¿no? Con ese sentimiento. Claro, ¿Eh? claro. Bueno, interesantísimo, genial. Así que con esto y un bizcocho nos vemos por ahí cualquier día. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues dejamos ahí todo el enlace y todo esto para quien quiera participar en el taller que dará este próximo fin de semana. Nos vemos, te agradezco la visita, Jean, y un gusto, de verdad. Muchas gracias, Francis, y muchas gracias a todos. Hasta pronto. Chao, chao.